Hola mis amigos, ¿cómo están? Es un gusto saludarles en esta nueva charla que estamos haciendo aquí con nuestro estimadísimo el licenciado Carlos García. Y el día de hoy pues toca un tema muy interesante que estoy seguro que, bueno, pues hemos escuchado, conocido y aún en la actualidad estoy seguro que muchísimas personas siempre están buscando esa manera de desarrollarse a nivel integral a través de un proceso que pueda ayudar a inclusive a sanar su vida relacional de pareja. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy importante que es el perdón en la pareja. Estarás de acuerdo conmigo, damas y caballeros, que cuando estamos trabajando con nuestro proceso siempre buscamos cómo perdonar, inclusive a veces en los momentos pequeños, en los momentos difíciles o en los momentos muy grandes, porque cómo es posible que hay personas que pareciera que están haciendo todo el tiempo las cosas para lastimarnos, para hacernos sentir incómodos, frustrados, como con un problema inclusive mayor de cabeza tenemos. Entonces, la intención de este tema precisamente es lograr que ustedes a través del perdón, a través del perdón podamos generar una mejor condición en nuestra vida. Y el día de hoy pues tenemos nuevamente a nuestro queridísimo el licenciado Carlos García, con el cual pues vamos a arrancar para que podamos vivir esta charla a través de nuestra vida, a través del proceso que estamos viviendo y que nos pueda servir inclusive para abrir un canal mucho, muy diferente. Acuérdense que estamos teniendo estas cápsulas cada semana, así que es una secuencia que puedes estar escuchando todos los miércoles con su servidor, perdón, con Carlos y su servidor, y el cual creo que les puede dejar muchísimas grandes herramientas para su vida. ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto saludarlos, muchas gracias. Un gusto de estar aquí nuevamente con una nueva cápsula y con un nuevo tema. De verdad que si el día de hoy es la primera vez que estás con nosotros en una de las pláticas, te invitamos a que escuches los demás y que te metas a los demás videos porque hay temas muy importantes y vamos teniendo una secuencia importante para que puedas ir revisándolos. Un gusto, amigo, de verdad, aquí para poder compartir y para poder estar listos con un nuevo tema. ¿Y qué tema, no? El perdón. Híjole, yo creo que uno de los temas más difíciles como seres humanos, el mayor reto en la humanidad, yo creo que después del amor es el perdón. Y sin duda se vuelve algo sumamente complejo. Pero cuando lo trasladamos a la pareja, casi siempre hay una connotación principal con la que podemos referirnos al tema del perdón y siempre el tema más difícil para poder perdonar siempre será una infidelidad. En el Así tema de es, la pareja, tomando tema, amigo, es complicadísimo porque yo he escuchado muchísimas personas que de repente llegan y te dicen, oye, es que en vez de esta persona me es infiel y un mar de lágrimas y quieres ver desacomodado a una persona que le sean infiel, que se dé cuenta que le han sido infiel. Ahí es cuando tú puedes realmente ver a una persona, sus herramientas psicológicas, su capacidad de desapego, la verdadera conversión que tenían en el amor con su pareja. Ahí se mueve todo. Y es cuando realmente en ese tipo de adversidades, cuando nos empezamos a conocer a nosotros. Y ahí está el dicho, no conoces a tu pareja hasta que empiezas a divorciarte. Entonces, ahí son temas súper importantes. wow. Entonces, vamos le dando, amigo. Uno de los temas, y decíamos cuando platicábamos sobre esta charla, el tema importante, el tema fuerte es una infidelidad, pero vamos tomando y separando la diferencia entre la parte de la infidelidad y una deslealtad, porque son cosas sumamente distintas. Habemos personas en este mundo de diferentes formas de pensar, pero es importante converger en un mismo punto para arrancar. La deslealtad es un tema en el que cuando una persona en pareja hace una acción que es distinta a lo que se tienen como un acuerdo con su pareja. Ejemplo, si yo tengo en acuerdo con mi pareja de que solamente entre ella y yo vamos a ver películas y yo no puedo ver películas con nadie más, digo, por poner un ejemplo tal vez un tanto absurdo, y yo me voy con un amigo al cine y veo una película y de repente va a ser oye, tú y yo quedamos que tenemos ese acuerdo, ¿por qué no lo estás haciendo? Estamos hablando de un tema de deslealtad. ¿Por Claro. qué? Porque estoy haciendo algo con lo que yo prometí con mi pareja que iba a ser una actividad exclusiva de nosotros y estoy siendo desleal a ese acuerdo. Pero nada tiene que ver con un tema de infidelidad, es Claro. sumamente diferente, es diametralmente opuesto. ¿Por qué? Porque un tema de infidelidad implica una relación amorosa, muy probablemente una relación sexual, y implica hay un implicamiento físico, emocional, sexual y en muchas dimensiones personales en las que ya nos vemos integrados en otra realidad con otra persona. Entonces, sin
terminar o sin dejar de lado primero o cerrar la relación que ya teníamos. Y como tú sabes perfectamente, es muy común, ¿no? Cuando te llegan a los pacientes al consultorio y quieren cambiar y quieren hacer algo nuevo de su vida y un cambio radical y hasta el corte de cabello y ya sabes, ¿no? Todo esto que conlleva la parte del terminar con un ciclo vicioso te mueve muchísimo, pero hay que conocer bien cómo somos y cómo es la parte del perdón, porque sí, llegan muy movidos al cambio, pero de repente en la segunda, tercera, cuarta sesión dicen, ¿qué crees? Me habló mi ex, ¿y qué quieres hacer? No sé, y estoy mal, ¿y qué debo de hacer? Y explícame. A ver, comprendamos que también una parte es el perdón y tenemos que arrancar desde ahí, ¿no? Entonces, la parte de la infidelidad, tomando este tema desde aquí por la parte del perdón, ¿cómo se da el proceso de la infidelidad? Comenzamos desde la parte de interrogar y pedir perdón. Vamos a poner un ejemplo, vamos a ponerle el nombre de Ana y Juan para no ventilar personas. Claro. Supongamos que Ana se entera que Juan le está siendo infiel o tiene la duda, tiene una sospecha, ¿no? Entonces, en este mismo proceso, la persona tiende a comenzar en la parte de la indagación. La típica de, es que yo sé que no debía, pero agarré su celular porque le estaban llegando unos mensajes, o me metí a su Facebook y vi mensajes que no debía, o abrí su computadora y encontré cosas que no quería saber. En ese proceso de indagación es cuando Ana ya sintió o percibió un proceso ya no de deslealtad, sino un comportamiento extraño por parte de Juan. Ana se ve en la se ve en la necesidad emocional de encontrar más respuestas y como lamentablemente no puede encontrar veracidad en Juan, va a tener que encontrar y buscar por sus propios medios. Pero bien dicen, el que busca encuentra. ¿Y Así que es, así es. encuentra? En este ejemplo, encuentra información, digamos, incriminatoria. Encuentra una infidelidad en donde Juan está manteniendo una relación con un tercero o una tercera en esta parte y entonces se ve en la obligación de llegar a una parte del confrontamiento. Amigo, yo sé que en tu experiencia como terapeuta has tenido muchísimas personas que te han llegado en este tema de ¿qué hago? Por favor, asesórame. ¿Le digo o no le digo? ¿Qué hago? ¿Le explico o qué hago? Pero asesórame. Entonces, tú sabes, ¿no? Es sumamente complejo estar en esa posición. Carlos, fíjate que efectivamente, Carlos, cuando una persona viene conmigo, le digo, voy a platicar una pequeña historia que me pasó hace un tiempecito, pero cuando vienen las personas, efectivamente, lo primero que te dicen es, ¿qué hago? ¿Me divorcio? O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Entonces, efectivamente, uno como terapeuta, pues no puede decirle al paciente, no, pues sí, divórciate, ¿no? Porque al rato, imagínate lo que tendríamos que, o lo que podríamos llegar a pasar, ¿no? Con respecto a la cuestión de la ética. Pero algo bien interesante es que yo creo que es importante que cuando entendamos que precisamente el perdón viene a ser una herramienta, yo desde el punto de vista también cristiano, podría decir que es una gracia. El perdón es un regalo que se da y que se nos da a nosotros y podemos compartirlo con otros. Pero esta infidelidad muchas veces es a partir de una infidelidad personal. ¿Estaremos de acuerdo? Todo empieza con uno mismo. O sea, yo estoy siendo infiel porque ya no estoy haciendo que mi pareja esté viviendo una experiencia diferente conmigo, ya no estoy generando detalles que permitan que mi pareja se vuelva a enamorar de mí, ya no estoy generando esa inspiración para que ellos me admiren o ella me admire o él me admire. Entonces, esta infidelidad viene a ser una parte que no está siendo trabajada en nosotros. Entonces, por ejemplo, yo le decía una vez a una persona que llegó conmigo y me dice, Homer, es que quiero divorciarme, una señora ya de 60 años, llorando, pero imagínate un llanto, es increíble, era un mar de lágrimas la señora y me dice, es que me voy a divorciar, ya me voy a divorciar, estoy muy mal, pero la señora no paraba de llorar y moqueando y yo creo que se acabó casi un paquete de Kleenex ahí en esa sesión terapéutica. Y entonces ya cuando logramos generar un poquito de calma, yo le hice pues aquella práctica que hacemos los terapeutas, ¿no? Le decimos, fíjate, voy a decir la palabra divorcio y tú me vas a decir lo primero que relaciones con esa palabra, ¿sí? Y entonces divorcio, tristeza, divorcio, dolor, divorcio, lágrimas, divorcio, coraje, divorcio, separación de mis hijos, divorcio. Y entonces todo lo que ella pensaba de divorcio, a final de cuentas lo asociaba con una situación negativa.
Y yo le dije, te voy a dar una nueva definición de divorcio. Divorcio es una bella unión. Y entonces la señora así como que me miró con ojos y abriendo ojos saltones. Dijo, no señora, no conmigo, no, yo tengo novia. Le digo, mire, divorcio es una bella unión consigo mismo, con el amor que usted dejó de darse a sí mismo, con el amor que usted dejó de vivir con la otra persona, con el amor que no se dio durante muchos años. Y esta infidelidad es muy similar a esta parte del divorcio. Es decir, cuando nosotros no estamos viviendo esa fidelidad personal, vivimos también esa infidelidad con la otra pareja. Y aquí es donde específicamente, pues el perdón tiene que entrar cuando nosotros somos capaces de ser así como auténticamente responsables y decir, bueno, el otro me fue infiel, pero yo, ¿qué hice también para que esta situación se diera? Digo, por supuesto que hay cosas que hay parejas que realmente ni aunque tú hagas algo ya prácticamente están buscando la infidelidad, ¿estamos de acuerdo? O sea, prácticamente a veces ya es una enfermedad, una misoginia, bueno, otras áreas, pero al final del día lo que quiero que dar con esta reflexión es precisamente que seamos responsables de que la infidelidad específicamente que se puede haber provocado ante una situación también puede ser multifactorial y puede ser que uno también haya afectado para que el otro lo haya provocado. Es decir, lo importante aquí con esto es lograr precisamente entrar a este canal de perdón, de amor, ahora sí, de comprensión, como tú bien nos decías, Carlos, y llevarnos como a un mejor fin en nuestra vida relacional. Claro, y justo eso mismo que tú vas mencionando, la parte del perdón es una comunión con uno mismo. Así Es es. un punto de partida hacia ti y al final el perdón tiene muchas aristas, no siempre es la que creemos, vamos a tocarlo más adelante, pero después de este proceso que mostramos en pantalla, que es el de interrogar y pedir perdón, viene otro que si podemos adelantar o brincarnos hasta la de perdón, castigo y reparación, que en esa diapositiva creo que es muy claro, ¿no? Una vez que uno ya comprendió, que ya vivió y ya está consciente de la parte de la infidelidad, tomando este ejemplo como lo mencionábamos, en la parte de perdón, castigo y reparación, podemos darnos cuenta que el siguiente proceso es, ok, ya me hicieron, ahora, ¿qué sigue? ¿Castigo o reparación? ¿Puedo yo castigar a esta persona desde la posibilidad en que yo le pueda expresar cómo me siento, qué pienso, qué quiero hacer, qué busco? ¿O puedo simple y sencillamente afrontar una situación compleja y tomar de la mano el valor que yo pueda tener y encontrar en mí y decir, adelante, venga, vamos a reparar las cosas? Claro. ¿Qué es lo que pasa? Ana, en este ejemplo, continuando con este ejemplo, una vez que se da cuenta de lo que está sucediendo, una vez que se da cuenta de lo que está viviendo, Ana comprende que lo que debe de seguir es, ¿qué voy a hacer? No, que lo voy a confrontar y yo le voy a decir y vas a ver y nos vamos a separar y lo voy a dejar sin nada. Y desde la parte de la molestia, ¿no? O Claro. desde la parte de la emoción, un punto de, es que, ¿cómo me pudo haber hecho esto a mí? Y empezamos desde, para los que no han visto ese video, de la parte de víctima responsable, ¿no? Pero lo hemos tocado en temas anteriores. Cuando yo me responsabilizo, también tenemos que comprender que en la parte de la infidelidad, si yo soy si soy la víctima, por verlo así, o me fueron infiel, por supuesto que también yo tengo participación en eso, tengo responsabilidad en ello. Y aunque a veces es muy difícil y es muy complejo verlo porque es muy doloroso, tomar responsabilidad en algo que a mí me hicieron y abandonar el papel de la víctima es Exacto. sumamente complejo, porque a mí el papel de la víctima me da una ganancia secundaria que posteriormente me ayudará a conseguir muchas cosas, ¿no? Pero bueno, ese es un tema que ya hemos platicado. Entonces, ¿cómo yo desde este punto comienzo a pensar en la parte del castigo? Bueno, nos vamos a separar, no va a ver a los niños, le voy a decir a su familia, lo voy a quemar en el trabajo y empezamos a formularnos una cantidad de historias y de procesos en las que nosotros buscamos, obviamente, además de castigar, la parte de esta ambivalencia, ¿no? Porque sí lo odio, sí la odio, sí me hizo, sí, sí me siento mal, pero también por otro lado, apenas me llega un mensaje y me quebro, apenas veo una llamada de él o de ella y me siento triste, me siento nostálgico, quiero regresar, pero a la vez no quiero volver. Entonces, esta energía ambivalente
nos hace darnos cuenta que existe todavía una emoción de amor y de simpatía por la persona, que eso no se va, Claro. pero también hay una parte dolida, hay una parte lastimada, hay una parte que necesita una reparación y que Así es. muchas veces en esta dualidad buscamos una parte de castigo. Me hiciste, me la pagas. Y no precisamente tiene que ver con una repercusión física, pero sí con una repercusión emocional o con privarte de ciertos derechos que a lo mejor como pareja, como compañero o compañera tenías hacia mí o conmigo. Entonces empieza esta energía destructiva dentro de la pareja. Y después se empieza a dar el proceso del perdón desde otro punto, en donde yo me doy cuenta que el castigo no está siendo para el otro, está siendo para mí. Yo me estoy amargando la existencia, yo me estoy lastimando, yo le estoy dando vueltas en la cabeza, yo soy quien está sufriendo. Claro, la otra persona puede vivir su mismo proceso, pero al sentir que yo castigo a la otra persona con mi sufrimiento, solo me castigo a mí mismo. Claro. Y no comprendemos que nos llenamos de odio, nos llenamos de dolor, creyendo que eso va a lastimar a los demás. Y permíteme decirte, eso es sumamente distante a la realidad, porque la otra persona podrá ser observador de tu dolor, pero el castigo real es para ti. El dolor lo vives tú, la angustia, todas esas cosas lo vas a vivir tú. Entonces, es importante que antes de pensar en alimentar un ciclo vicioso dentro de una separación o de una ruptura, seamos capaces de hacer un alto, una introspección y decir, yo ya no puedo, yo necesito dar una pausa y necesito Exacto. darme cuenta que dirías tú, me amo, me tengo que amar y esta misma parte de la autoestima me hace cuidar de mí mismo y por lo Así. tanto evitar así lastimarme más. Wow, Carlos, me encanta eso. Fíjate que me gusta una historia de un monje que iba en la vereda y de pronto iban así como en un proceso de meditación, iban sus pupilos ahí atrás de ellos. Y entonces el monje se percató de que había un alacrán que estaba tratando de salvarse en una corriente de un río. Entonces baja el monje hacia donde estaba el alacrán e intenta agarrarlo, ¿sí? No se percató, pues que era un alacrán a lo mejor y que lo podría picar, pero este confiado va y lo quiere agarrar. Cuando el monje le pone la mano al alacrán, ¿qué crees que hizo el alacrán? Pues lo picó. Y entonces luego lo soltó el monje, ¿no? Entonces le dice uno de los pupilos, maestro, ¿por qué ve por qué, cómo le pagó ese alacrán, usted queriéndole ayudar y de pronto se da cuenta que lo lastima? Y entonces ahí va el monje calladamente, vuelve a agarrar el alacrán, ¿de acuerdo? Y con un palito lo mueve hacia la orilla. Y entonces ya que iban en el camino, le dice el monje, le dice, perdón, el pupilo al monje, le dice, maestro, me queda una duda, ¿por qué usted siguió ayudando al alacrán a pesar de que lo había mordido, le había picado la primera vez? Y le dice, porque su naturaleza del alacrán es picar y mi naturaleza es ayudar. Creo que es muy importante entender, Carlos, lo que acabas de decir. Cuando somos capaces de comprender que nuestra naturaleza no es lastimar, nuestra naturaleza es ser una persona compasiva, que sabe perdonar, que sabe, una cosa es ser, perdonar y otra cosa es ser tonto. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no son totalmente dos cosas distintas. Pero lo que sí es importante abogar es a la parte en la que tenemos que ser congruentes con nosotros y decir, mi naturaleza es amar. No es odiar, no es lastimar al otro porque el otro me lastimó. No, lo que dices es muy cierto. El otro me lastimó, me hizo lo que sea, pero híjole, respiro profundo, no 10 veces, 100,000 veces. Hago meditación, hago yoga, me voy a correr y ya que se me salga el coraje voy y interrogo. Y entonces le digo, oye, ¿sabes qué? Creo que es importante que hablemos, qué vamos a hacer con esto, porque la verdad es que mi parte es esta, pero también tu parte es esta y no la voy a permitir jamás. Y entonces tienes que reivindicar y tienes que hacer algo al respecto y buscar ayuda profesional, lo que tengas que hacer, pero al final de cuentas, ya con tu propio carácter, con tu propio límite, con tu propio perdón personal también, es importante que le demos como el valor o la estructura a ese amor real que nosotros tenemos en nuestra vida. Y ahí es abogar precisamente a esta naturaleza del perdón que es nuestra vida. Justamente eso. Y es importante retomarlo porque, como bien sabrás, en el acompañamiento terapéutico, después de que una persona, pasadas unas cuantas sesiones, comienza a abandonar la posición de la víctima y Así comienza con es. esta parte de la sensación, de olvidar esa sensación o de dejar pasar esta sensación de enganche, de dolor, de coraje por la acción,
comienza un proceso más mental, un poquito más intelectual, donde llegamos a la parte de la conciencia, la situación sucedida. Y esto mismo nos va a llevar a la parte del olvido. Comprendamos que son dos cosas muy distintas y separadas. Cuando una persona intenta la parte del perdón, estamos hablando de un acto de humanidad, estamos hablando de un acto integral, porque el perdón requiere integrar emociones, sensaciones, pensamientos, requiere de muchas partes, pero la parte del olvido generalmente está más asociada a la parte intelectual. ¿Cómo lo vemos de esta forma? Si supongamos en el mismo ejemplo de Ana y de Juan, si Ana tiene un problema en el cual ella ya, digamos, ya pasó la parte de la euforia. Y es muy común, y no me dejarás mentir, cuando en el proceso siempre hay un momento de recaída en donde, oye, fíjate que me está buscando mi ex y me estoy sintiendo así y nos acabamos de sentar para platicar las cosas. Entonces, yo me siento en la libertad de confiarte y platicarte esto. ¿Qué hago? Ok, ¿cuál es tu objetivo? Digo, al final nosotros solamente acompañamos al rumbo al que el paciente quiera, porque si el paciente al final decide volver con su pareja, es una decisión de él o de ella, es una decisión del paciente, entonces nosotros acompañamos en lo que quiera. Entonces, si dice, deseo volver con, a pesar de que tiene ya la cartilla muy bien leída y sabe perfectamente uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis objeciones si tú quieres, y sabe perfectamente que aún así va a llegar, comienza la parte del perdón. Ok, ¿quieres perdonar a tu pareja? Sí, sí lo quiero perdonar. Ok, ¿estás dispuesto o dispuesta a olvidar lo que sucedió? Son cosas muy distintas. Perdonar implica está bien, lo perdono, ya queda como aprendizaje, continuemos. Pero una cosa muy distinta es la parte del olvido. Olvidar es dar por hecho que no sucedió, eliminarlo de nuestra historia personal, eliminarlo de las cosas que ya sucedieron. El olvido implica, y aunque suene extraño, si llegáramos primero al olvido, no requeriríamos del perdón, Claro. porque el olvido provocaría que nosotros diéramos por sentado y por borrado en nuestra vida y en nuestra historia lo que sucedió y por lo tanto no habría una necesidad de perdonar emociones que se siguen manteniendo, emociones viejas o emociones muy a flor de piel que puedan sentir esta herida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el olvido yo voy a encontrar la capacidad de reiniciar absolutamente todo. En el olvido es como si no hubiera sucedido, pero lamentablemente nosotros no tenemos la capacidad de resetearnos el chip y decir, ya no pasó nada, listo, perfecto, ya ni siquiera me acuerdo y perder la memoria temporal. No. ¿Qué es lo que pasa? Necesitamos un proceso de olvido, de perdón. Y en el proceso del perdón es una parte de conciencia, es una parte de amor, en donde, como ya lo hemos platicado, este mismo proceso del conflicto que se va llevando a cabo durante la pareja, el momento de una infidelidad sale a flor de piel, nace, se vuelve a sentir, vuelve a estar presente y vuelven a estar presentes tanto las cuestiones por las cuales yo me enamoré de esa persona como las partes que estoy viviendo de las cuales yo me siento herido y me duelen mucho y por tanto necesito conciliar este punto en mí. ¿Cómo lo voy a conciliar? Tengo que tomar una decisión. ¿Qué voy a ganar? ¿Qué voy a perder? Porque, ojo, el perdón tampoco implica el continuar una relación. Claro. Puedo yo perdonarte, puedo seguirte amando, pero de lejos. Porque sé perfectamente que el amor hacia mí es mayor y que sé perfectamente que en este amor personal comprendo que necesito estar lejos de ti, que te puedo adorar como la madre o el padre de mis hijos, que sé que podemos ser personas cercanas, sin embargo ya no somos una pareja y Claro. entonces llevar a cabo una separación. El perdón no implica un olvido, el perdón no implica el continuar una relación, pero si dentro del perdón existe una forma derivada del olvido en donde yo estoy dispuesto a reiniciar, en donde yo estoy dispuesto a converger, en donde yo estoy dispuesto a compartir nuevamente y volver a coincidir en la confianza, es, es algo sumamente mágico, Claro, porque por supuesto. muchas de las personas que llegan a nuestros consultorios, más que perdonar, regresan por una necesidad, por Claro. un vacío.
yo me siento vacío, yo me siento carente y esta persona que ya conozco, y bien dicen, más vale malo conocido que bueno por conocer, ya te conozco, ya hemos compartido mucho, llevamos un camino muy avanzado, prefiero que sigas viniendo a llenarme mis vacíos, prefiero que vengas y continúes satisfaciendo mis necesidades afectivas en lugar de yo resolverme. Entonces, permito que continúe esta bola de nieve gigantesca que vengo arrastrando desde años, prefiero ignorar, no perdonar, ignorar lo que sucedió y hacer de cuenta que no pasó nada. Y entonces hay una herida vieja, hay un miedo latente, comienzan a haber situaciones de paranoia, comienzan a haber muchas situaciones porque ya existe un precedente, pero no se resuelve. Y entonces volvemos a viejos hábitos, a viejos patrones, volvemos a muchas situaciones. Y además eso es una manera muy fácil de incentivar la infidelidad. ¿Por qué? Porque ya me perdonó, porque ya me di cuenta que no pasa nada, porque ya sabes cómo soy y aún así me estás aceptando. Entonces, todas estas cosas al final van a formarnos a nosotros como pareja, van a formarnos a nosotros. Y no precisamente estamos hablando de perdón, porque eso muchas veces lo más fácil es ignorar y continuar. Lo valiente es afrontar y después llegar a un proceso de perdón y en este mismo proceso de perdón tomar ya una decisión consciente. Oye, Carlos, me estaba acordando de una historia también que a mí que habla mucho de esta cuestión del olvido, del perdón, pero quiero hacerte una pregunta, Carlos. ¿Qué pasa cuando una pareja, el esposo o la esposa, tiene una aventura con alguien más y de pronto, bueno, pues vive esa situación interna en su corazón, en su alma, decir, ¿le platico o no le platico a mi pareja? ¿Qué harías tú? ¿Qué sugerirías en esa circunstancia, Carlos? Fíjate que eso es una posición muy compleja, pero el paciente tiene que tomar esa decisión. Claro, Nosotros, en mi caso muy particular, es acompañarlo a que conozca el pros y los contras de esta decisión. claro, ¿Quieres contarle a tu pareja qué va a suceder? ¿Vas a causarle daño? exacto. ¿Vas a repetir esta misma acción? ¿Qué existe? ¿Te sientes sucio? ¿Te sientes incapaz? ¿Sientes que estás faltando a un compromiso en la verdad que tú y tu pareja en algún momento profesaron? O dices, ¿sabes qué? La verdad fue una situación única, aislada, me siento sumamente mal, prefiero resolverlo yo mismo, no Exacto. quiero hacerle daño a mi pareja porque no es una situación ni habitual ni algo que vaya a repetirse, fue un hecho aislado. Y ahí el paciente tiene que comprender desde la escala de valores de la pareja y Claro. comprender desde lo que está acordado, de sus reglas, de sus comunes acuerdos, qué es lo que más le conviene. Por No, supuesto. como tal, no habría una respuesta universal. Depende mucho de la cuestión de la pareja, depende mucho de la configuración de sus acuerdos y de sus reglas. Obviamente, siempre lo mejor o lo que se va a incentivar siempre será la verdad. Sin embargo, también tendremos que ver cuáles son los polos, ¿verdad? Porque no solamente se trata de llegar y decirte, ahí te va mi verdad, y causar Sí, mucho dolor y causar mucho sufrimiento, cuando realmente pudiste haber evitado este dolor y este sufrimiento. claro, Dependerá mucho, es un tema sumamente único, es un traje hecho a la medida en cada por situación. supuesto. Sí, sí, Carlos, sobre todo porque efectivamente a veces hay que cuidar de medir entre el mal es el menor. Es decir, ya la regaste, creo que es un proceso personal que hay que hacer, que confrontar si quieres seguir haciéndolo, porque a veces también inclusive la persona ya es como cotidiano para ello y a veces no lo dice o no lo sabe la otra persona y entra en conflicto posteriormente. Entonces hay que evitar, sobre todo, pues hacer daño a la otra persona. Si podemos evitar el daño, pues yo creo que también es importante, por eso ayudarse de un profesional para que no hayan esta, porque a veces puede ser mayor inclusive el conflicto que se genere o el daño que puedas provocar. Entonces creo que también es cuidar o proteger la integridad y la emoción. Eso no significa que tengas que protegerla a costa de la otra persona. Es decir, que puedas también estar lastimando de una manera paralela todo el tiempo, pero sí es importante que cuidemos sobre todo pues la integridad, las emociones, el sentimiento de la otra persona. Es decir, ya la regué, o sea, digo, vulgarmente diríamos, ahora sí que, déjenme Ya la buscar una defequé. palabra más bonita, o sea, ya la fregué, o sea, ya, híjole, no sé qué hacer ahora,
todavía llegar a lastimar a otra persona, creo que también es importante como cuidar esta parte, ¿no? Entonces, bueno, pero me acordaba de una historia de un monje, Carlos, también de otro monje, porque me gusta luego leer así como historias de monjes, de que iban en una vereda también y de pronto vieron que no sé si ustedes saben que los monjes tienen prohibido tocar a alguna mujer, ¿no? Pero iban en un río, pasando por un río, y escucharon que una mujer estaba gritando. Y entonces estaba ahogando, se mete el monje, agarra a la mujer, la salva y la lleva a la orilla. Y entonces el pupilo pues se quedó sorprendido porque un monje no debe agarrar a una mujer. Y ya que iban llegando al monasterio, le pregunta el pupilo al maestro, maestro, ¿por qué usted agarró a una mujer, la sacó de la orilla y la dejó ahí? ¿Y por qué se supone que usted no debe agarrar a una mujer, no debe tocarla, no debe ni siquiera acercárseles? Dice, mira, yo agarré a esa mujer y la dejé en la orilla, pero tú la trajiste durante todo el camino. Fíjense qué interesante. Es decir, no significa, ¿sí? No significa que debamos traer la historia ahí todo el tiempo, pero tampoco significa que tengamos que olvidarla para que nos lo vuelvan a hacer. No, hay que estar al pendiente, porque si ya hubo una situación inicial, esto puede suceder de nuevo. La pregunta interesante es, cuando tú tienes que tomar tus límites y decir, ¿sabes qué? Una segunda vez yo no lo permito, tampoco voy a estar ahí, él trajo la camisa manchada. No, no, simplemente estar al pendiente porque puede ser también un foco amarillo que permita que pueda suceder y que al rato esta situación ya se vuelva una cuestión erótica y constante, ¿no? Entonces, creo que es importante ponerle atención a esa parte, ¿sí? De que no nos lastime, que no nos haga daño, lo que tú decías, algo parecido al olvido, que es la parte de decir, bueno, ya lo hizo, el problema es él, ahora yo me ocupo por hacer que la relación funcione mejor. Si vuelve a suceder, entonces viene algo que dice, la primera vez es tu culpa, la segunda es la mía. Entonces la segunda vez ya es cuestión de ya un proceso, ya inclusive si se puede dar desde antes en la relación de un proceso terapéutico parejo, pues sería lo mejor y lo ideal. ¿Por qué? Porque al final del día van a llegar a nuevos acuerdos bajo esta nueva perspectiva o bajo esta situación o realidad que se está viviendo actualmente. Claro, y esa misma parte que dices, que llegar a nuevos acuerdos, entra dentro de la parte de la reparación del daño. Así es. Dentro del perdón, no se trata de que yo como infiel, siguiendo ese mismo ejemplo, intente resarcir el daño en mi pareja, porque no hay forma de resarcir el daño en una Claro. infidelidad. Se trata de que yo como persona que le han sido infiel, intente reparar el daño en Así mi es. concepción del hombre, en mi concepción de la mujer, en mi concepción sobre mi pareja, cómo lo voy a ver o cómo la voy a ver a partir de este momento, Por cómo me supuesto. voy a sentir. Ajá. Realmente la reparación es para mí, para Exacto. la parte afectada. ¿Por qué? Porque yo debo de ser capaz de comprender de que esta situación, aunque claro que tiene responsabilidad mía, debo de superarla, debo de avanzarla y el perdón es hacia sí mismo. Muchas veces, cuando digo, ya estando del otro lado, ¿no? Como terapeuta, pero cuando uno es infiel, percibe en la otra pareja siempre molestia, agresión, esta hostilidad hacia el infiel y es de, ok, ok, ok. Pero en la intimidad, cuando la persona que fue infiel se acerca al terapeuta, muchas veces son unas sensaciones de culpa. Así Es es. que yo debía haber hecho, es que si yo hubiera puesto, es que si a lo mejor fue porque yo ya no era como antes, es porque yo ya no me arreglo. Y entonces empezamos a adjudicarnos y empezamos a decir, fue por mí, fue por mí, fue por mí, fue por mí. Y entonces en este mismo proceso en donde yo empiezo a cargarme la culpa de manera recurrente, no llegamos a un proceso de conciencia y de resolución. Perdónate a ti mismo primeramente. Perdónate a ti. Si tú dices, es que a lo mejor es porque yo ya no me arreglaba, es porque yo a lo mejor ya dejé que se muriera la relación, o Así es que si yo hubiera dado esto, si yo hubiera puesto todos estos hubieras, empiezan a atormentar a la persona y empiezan a transformar de la víctima al victimario y entonces empieza a ver este doble mensaje en donde ya no hay una intención, ya no hay una comprensión, ya no hay un entendimiento. Y con falta de entendimiento, ¿qué es lo que sucede? Nos podemos perder muy fácilmente, nos podemos perder en la creencia de que fue mi culpa, pero también fue culpa de ella o de él, entonces estás como, ¿qué sigue? ¿Qué hago? Y te pierdes en este proceso. ¿Y qué va a pasar? Lo que mencionábamos, es más fácil ignorar,
me quito de la obligación y de la responsabilidad de resolverme a mí mismo y entonces nunca hay un proceso de perdón, sino de ignorancia. Entonces, un proceso real de amor. Yo creo que la conclusión va completa y totalmente a que el perdón es personal. Así Va es. hacia ti mismo. Y creo yo que es uno, y podemos ponerlo así, uno de los superpoderes del ser humano. Es Wow. tu superpoder. El perdón es una capacidad, lo mencionábamos al inicio con una frase de Gandhi, ¿no? O sea, el perdón es solamente para la gente fuerte. Un débil no sabe perdonar. Así es. Una persona que tiene la valentía de perdonar es una persona que tiene la fuerza, la voluntad y la gallardía de entrar en lo más profundo de sí mismo, de sacar ese veneno, de sacar ese dolor, de sacar toda esa mugre, de limpiar por dentro y de comenzar un proceso de sanación. No, el perdón no está hecho para todo el mundo, no, lamentablemente no. A veces creemos que es una capacidad implícita en el ser humano y no lo es. El amor se desarrolla, el amor es un acto de fe, el amor es un acto de amor, el perdón es un acto de amor, el perdón es una forma de vivir. Así Y es. si yo constantemente soy capaz de verdad, no va a existir forma ni persona alguna que tenga la capacidad de dañarme. ¿Por qué? Porque yo soy responsable de mí, soy autónomo de mis emociones, soy autónomo en mis sentimientos, soy independiente de cualquier otra persona y por lo tanto genero una independencia en cualquier aspecto, tanto físico como emocional, como mental, de cualquier otra persona. Carlos, buenísimo lo que estás diciendo. Fíjate que tú has escuchado mucho la palabra IMA, que significa movimiento de integración y actitud. IMA, bueno, pues se ha enfocado en desarrollar un proyecto a nivel integrativo, espiritual, mental, físico, social, económico, en otras palabras, que logremos ser personas brillantes. Y he explicado lo que significa ser brillantes. Pero hoy, cuando tú haces un cambio personal y logras perdonar, te vuelves una persona brillante. Es decir, dices, ¿sabes qué? En este momento hago que este mundo sea mejor porque me pongo límites a otra persona, pero también abro ese canal del perdón. Pero hay una palabra interesante en este logotipo de IMA que es precisamente integración. No sé si te ha tocado ver una película en donde avientan una piedra en un espejo o en un vidrio y entonces se quiebra el vidrio o el espejo. Entonces hacen el espejo de retroceder, digo, el efecto de retroceder, ¿sí? Y entonces el vidrio vuelve a colocarse en el lugar donde estaba. Por eso le llamamos integración o reintegración. ¿Qué significa esto? Si tú, por ejemplo, en la vida real estás quebrado por una infidelidad o porque en tu vida relacional no está funcionando tu pareja como tú quisieras, algo que sí es importante que comprendamos que esta integración o esta reparación de la que estamos hablando hoy tiene mucho que ver con algo también que es un ser divino. No creamos, o sea, hay una experiencia, porque yo así lo vivo desde esta experiencia también de creencia o de fe, en donde podemos decirle a Dios, o sea, cuál es el camino hacia dónde nos podemos abrir para poder ir reintegrando. Porque es como este vidrio, se cae, se quiebra y entonces puede pasar gente que la pisotea, tu misma pareja, tus hijos, tu mamá, tu papá, tu familia, y entonces tú puedes agarrar tus pedacitos de vidrio y empezar a armarlos como un rompecabezas, pero va a quedar todo, ahora sí que todo raro, ¿no? O sea, va a quedar un rompecabezas que vas a decir, no le vas a agarrar forma. Pero ¿quién sí puede hacer esa transformación? Pues un Dios. Dios que es el que te puede dar esa autoridad, busca ese proceso espiritual dentro de si estás en una iglesia, busca donde puedas trabajar tu vida relacional, si se te facilita, inclusive con Carlos puedes ir y ayudarte para que puedas tener este proceso terapéutico, o si quieres venirte aquí en IMA con su servidor también, o sea, busca ayuda, no puedes solo a veces, o sea, realmente es algo complejo. Bueno, si no tienes o no te da el valor todavía para buscar terapia, pues búscate en esa experiencia espiritual, no para ocultarte del proceso que tienes que vivir como persona o a nivel terapéutico, sino para que puedas en primera instancia sublimar y tratar de ver el problema desde fuera. ¿Sí? No desde la emoción, sino desde fuera y digas, ok, perfecto, ahora ¿cómo puedo empezar a repararme en vez de castigar a la otra persona? Y bueno, pues viene la parte interesante que es cuando tú dices, ¿sabes qué? Imagínate inclusive
en otros procesos, en otras charlas hemos hablado de que tú puedes inclusive generar cosas no para ocultar, sino sublimar de esta manera que puedas encontrar otras soluciones, otras alternativas que te permitan darle una mejor conclusión o una mejor resolución a este problema en tu pareja. Carlos, ¿y cómo concluimos esta charla, Carlos? Concluimos con el compromiso personal de saber que nosotros tenemos la fortaleza para perdonar. De Así, verdad, tenemos que buscar esta capacidad, tenemos que desarrollarlo, desarrollar el perdón, porque vivimos en un mundo hostil, donde constantemente podemos estar sujetos a que nos lastimen, a que podamos sufrir una caída. Incluso muchas veces se nos olvida, pero somos seres sumamente frágiles. La así, muerte está a la vuelta de la esquina y no solamente en ti, sino en tus seres queridos. El apego que nos domina en todas las circunstancias, que nos domina en todos los aspectos personales, así. cómo yo me extiendo a través de mis cosas materiales, cómo yo me extiendo a través de las personas y mis seres queridos, y cómo todo eso al final también es vulnerabilidad hacia mí. En el momento en el que yo empiezo a recoger toda esa energía que yo he depositado en mis cosas, en mis personas, en mis actividades y en todas esas cosas que creo que me integran o me complementan, en medida de que yo lo recoja y lo integre, como bien dices en la parte de IMA, de integración, en la medida que yo lo integre, tendré la capacidad de ser más responsable y autónomo en mis emociones. Así es. Tendré la capacidad también del perdón automáticamente en mí, dentro de mí, no Así es. fuera de mí. Entonces, al final comprendámoslo, no se trata de estar buscando afuera, no se trata de estar volteando para afuera, se trata de ver hacia adentro, de Claro. encontrar dentro. Y es un tanto, digamos, paradójico porque el tema de observar hacia afuera solamente es para obtener una comparativa, una cierta comprensión, pero si buscas resolución, si buscas avance, pues es hacia adentro. Wow. Entonces, ahí Así es a es. donde te invitamos. Carlos, extraordinario esta charla que nos has compartido, que hemos estado aquí hablando para toda la gente que nos escucha. Estoy seguro que más de alguno de ustedes se va a llevar algo a su vida personal, a su vida diaria. Eso es lo que queremos, es nuestra intención, hacer de este mundo uno mejor. Yo sé que hay mucha gente que critica, gente que juzga, gente que hace daño, gente que inclusive el virus que nos está matando a mucha gente, desafortunadamente nos vino a mostrar que no estábamos tan sanos como queríamos o como creíamos. Y a pesar de toda esa historia, bueno, guerras, balas, los políticos, tantas cosas afuera que está lastimando. Y Carlos acaba de decir algo muy serio, algo muy cierto, pero que te tiene que retumbar y se te tiene que grabar en la mente como si cerco. Es decir, el perdón es un acto de amor a ti mismo. Es un acto que nace desde ti a partir de un proceso personal que si no lo haces, cuando llegue una experiencia negativa, no va a suceder. Es que no me vio, no vio mi WhatsApp y no me contestó. Es que me dijo que iba a ir conmigo al cine y se fue con un amigo. Es que esto, es que aquello. Y en vez de perdonar estos pequeños actos, nos vamos a llenar de un cúmulo de experiencias negativas que van a hacer de nuestra vida una bomba. Ojo con esto. Efectivamente hay gente que nos puede dañar, pero tú decides hasta qué nivel y a qué grado le puedes hacer avocación o evocación a esa experiencia personal de decir, mi naturaleza es el amor, no es el odio. Mi naturaleza no es el miedo, es el amor. Gracias, Carlos, por esta experiencia maravillosa, como siempre, agradecidísimo por todos tus conocimientos, por todo lo que lees, por todo lo que compartes de experiencia con tus pacientes y de veras de corazón. Deseamos que puedas escuchar este video y todos los tres anteriores, más todos los que estarán compartiendo cada semana. Así que, por favor, recuerda que mientras hagas un acto de amor por sanarte, siempre lo estarás haciendo bien. ¡Yes! Muchísimas gracias. Hasta pronto.